Mi nombre es Claire Mitchell, y en la noche del 62 cumpleaños de mi madre, frente a mis hermanos, tías, primos y 2 amigos de la familia que apenas conocía, ella levantó su copa de champán, me miró a los ojos y dijo: «Tú nunca debería haber nacido». El sonido se cortó a través de la risa falsa y las gafas de tintineo como un cuchillo. Para un momento, casi me pregunto si me engancharía. Tal vez ella había dicho algo más, pero la forma en que la sonrisa de mi tía evaporado, la forma en que los horquillas se congelaron en el aire, me dijo que la había escuchado perfectamente. No me estremecía, no de inmediato. Si lo hiciera, ella ganaría. Ese era su juego: sorprenderme en público, hazme reaccionar. Luego gira la historia más tarde, en un malentendido. Entonces, en cambio, dejé que sus palabras se demoren en el aire, como humo, arrastrándose a cada esquina de la mesa hasta que nadie pudiera ignorarlos. Simplemente mantuve mis ojos en los de ella, tranquilo, estable. La verdad es que esto no era nuevo, ni siquiera fue sorprendente, era la versión más pública de algo que había sentido toda mi vida. ¿Y cómo me senté allí? Me di cuenta de algo. Ella pensó que tenía la última palabra esta noche. Ella pensó que esta era su forma de poner yo en mi lugar, pero lo que ella no sabía era que había estado esperando esto, preparándome para esto. No iba a ir a gritar, no iba a llorar, iba a decir lo único que haría que cada persona en esa mesa apartar, incluso ella. Esa noche había comenzado como cualquier otra, un texto frío más temprano en el día. Cena a las 8 de la noche, no llegues tarde, sin calor non, sería bueno verte. Solo un pedido. Cuando entré en el apartamento, sentí el cambio al instante. Mis hermanos me dieron abrazos a medias rápidas. La risa murió en el momento en que aparecí en la puerta de la cocina. Incluso la forma en que se pararon me hizo sentir como si hubiera interrumpido algo. A lo que no sabía era que esta cena no iba a ir solo a Stingen, iba a romper algo abierto. Y una vez lo hizo, no había no volver a armarlo. Antes de decirte exactamente lo que sucedió, después de que ella dijo esas palabras, es la respuesta que la hizo arrepentirse. Asegúrese de suscribirse, para que no se pierda el resto de la historia. Y me cuenten en comentarios de dónde en el mundo estás viendo ahora mismo. Quiero saber hasta dónde viaja esta historia. La primera firme de que esta cena no era solo otra reunión familiar incómoda, llegó horas antes de que comenzara. Las 11:14 esa mañana, mi teléfono zumbó. Miré la pantalla de la pantalla, esperando bien algo normal. Tal vez un aspecto avance a verte esta noche, o al menos espero que puedas hacerlo. En cambio, era de mi madre, y se leía simplemente cena, las 8 de la noche, no llegues tarde. Sin saludo, sin calidez, sin señales de que ella fuera de hecho estoy de sin verme en solo una orden, como ella le recordaba a la limpieza de su turno. Miré en el mensaje por un largo momento. Mi pulgar se cierne sobre el teclado. ¿Podría haber respondido con algo agudo? ¿Debo traer mi propia silla? ¿O esta vez habrá un asiento? Pero, en cambio, escribí la respuesta más segura, bueno, con ella. Cada palabra era munición potencial más tarde. Cuanto menos daba, el menos podría torcerse. Cuando me quedé afuera de su edificio esa noche, el viento de febrero atravesó mi abrigo, y ya había ensayado el plan en mi cabeza. Saludo educado, conversación mínima, evita temas que podrían convertirse en una discusión. Pase la cena, vete a casa, respire. Pero en el momento en que entré, supe ese plano sobreviviría la noche. El apartamento era cálido, pero la bienvenida era todo lo contrario. Mis hermanos me conocieron en el puerta, con el tipo de abrazos que son más forma que sentir, breve, rígido. En menos de un segundo, de la cocina llegó el sonido de la risa, ruidoso, sin restricciones, pero en el segundo en que me puse a la vista, se detuvo. Mi tía se inclinó a la canasta de pan como si requiriera atención urgente. Mi primo de repente recordó el contenido de la nevera, necesitaba inspeccionar. Mi madre ni siquiera miró del fregadero. Me dije a mí mismo que no importaba, que tal vez estaba imaginándolo, pero había estado en esta posición exacta demasiadas veces para fingir que no sabía qué era. Un muro que puede siente incluso cuando nadie dice una palabra. Me moví hacia el pasillo para colgar mi abrigo. Fue entonces cuando lo escuché. Vi la voz de la madre baja, pero no lo suficientemente baja. Se aleja desde el otro lado del mostrador de la cocina. Si soy honesto, tenerla fue el mayor error de mi vida. Las cosas que podría haber hecho si no tuviera que hacerlo. El resto fue ahogado por el ruido de una olla en la estufa, pero no necesitaba escuchar el final. Me congelé mirando las baldosas del piso. No porque me sorprendió, Dios sabe que me había sentido no deseado antes, pero porque lo dijo como alguien comenta, sobre el clima, calma, segura, como si fuera una verdad universal, no una opinión.
Me mantuve perfectamente aún así. Mi abrigo sigue colgando de mi brazo, mi aliento superficial. Nadie sabía que lo haría, escuché. Y no iba a hacerles saber. Aún no, finalmente nos reunimos en la mesa. Elegí el extremo lejano de su Nola. Quería lo suficientemente cerca como para leer mi cara. Las conversaciones fluyeron fácilmente entre los demás. Vacaciones, planes, promociones laborales, chismes sobre un vecino que nunca conocí. Cada vez que abría mi boca para unirme, alguien cortó, yo fuera. Mi hermano Mayo heré una vez, mi madre 2 veces. Sonreí, bebí mi agua Haidesh, que el ruido me sobreviva. Todo mientras almacena cada interrupción como una marca de recuento en mi mente. Noté otros detalles también. Los atuendos a juego que mis hermanos usaban para fotos. Las copas de vino, coordinadas en cada lugar establecimiento, excepto el mío, que era un viejo que no coincide desde la parte posterior del armario. Cosas pequeñas, pero no accidentes. En mi familia nada así lo es. Y cuando capté los ojos de mi madre por primera vez en tiempo, real esa noche lo vi. No ira, no molestia, algo más frío. Calculado fue en ese momento supe que estaba reteniendo algo, esperando el momento perfecto para liberarlo. Ella tenía una forma de elegir su tiempo, para que el golpe aterrice con la máxima fuerza, y los testigos máximos. No sabía exactamente qué forma tomaría, pero podría sentirlo, y por primera vez en años, no le tenía miedo. De hecho, yo casi lo dio la bienvenida porque lo que sea que planeara decir, no iba a dejar que se deslizara esta vez. Y eso echó el aire entre nosotros eléctrico con algo que ninguno de nosotros podía nombrar todavía. Cuando la comida comenzó a llegar a la mesa, la distancia entre todos y todos los demás ya no era algo que estaba imaginando. Era algo que pude medir a cada mirada. Cada mitad tragó oración. Cada sonrisa educada que se desvaneció demasiado rápido. Los asientos tenían sido arreglados deliberadamente. Mis hermanos estaban uno al lado del otro cerca de mi madre. Sus esposas a su lado. Los primos se agruparon juntos en el extremo opuesto. Me colocaron cerca de la esquina, técnicamente en la mesa, pero se colocó de una manera que me hizo parte de la escena, sin ser parte de la conversación. Desde donde me senté, pude ver a casi todos, pero el espacio a mi lado permaneció vacío. Nadie eligió la silla a mi derecha. Era como si se hubiera dibujado una línea invisible. Este es tu límite, Claire. No lo crucen. El primer curso fue servido. Y con el vino, el tipo de casual.ch Arla, que nunca me incluyó. ¿Recuerdas ese verano en Montauk? Mi hermano Mayo preguntó, riendo, su tenedor apuntando hacia mi hermano menor. Dios, si mi madre intervino antes de que él terminara, cambiaron recuerdos como bien practicó líneas de una obra. Cada detalle pulido por volver a contar. También había estado allí ese verano. Podría haber agregado algo. Incluso abrí mi boca para hablar, pero antes de que pudiera, mi primo saltó con otra historia, y la voz fue tragada por el ruido. No fue solo ser hablado, era la forma en que el ritmo de la conversación curvado, activamente a mi alrededor como agua que fluye alrededor de una piedra. Cada vez que me inclinaba hacia adelante, cambiaba a otra parte en cada vez que buscaba una conexión. Me deslizaba a través de mis teras. En un momento, mi tía se inclinó hacia mi madre y susurró algo. Los ojos de mi madre se movieron hacia mí durante medio segundo antes de que ella sonriera con fuerza y la sacudiera cabeza. El mensaje fue claro. Lo que se haya sugerido no valía la pena incluirme. Mantuve mis manos dobladas en mi regazo, asintiendo cortésmente cuando los ojos de alguien se encontraron con los míos. Aunque rara vez lo hacían, dejo que mi sonrisa haga el trabajo. No se permitió mi voz. La cuestión es que he estado en habitaciones como esta toda mi vida. No es la ausencia de palabras que te cortan, es el desempeño de la cortesía, la forma cuidadosa en que la gente lo hace parecer que eres bienvenido mientras se asegura de que nunca perteneces realmente. Cuando la conversación finalmente giró en mi dirección, fue por accidente. Mi hermano menor le preguntó a su esposa sobre su nuevo trabajo ella mencionó que uno de sus colegas me conocía. Claire, dijo brillantemente, volviéndose hacia mí por primera vez toda la noche. Él dijo, ¿estás trabajando en algo grande? Asentí, comenzando a responder. Sí, he estado pero la voz de mi madre cortó la mía. No, entremos en eso ahora, dijo a la ligera, agitando una mano como si haya estado a punto de lanzarse a un debate político, en lugar de una simple actualización de trabajo. Y así, el centro de atención se movió sentí la esquina de mi boca tirar. No es una sonrisa, ni un ceño fruncido,
más como el instinto del cuerpo para abrace para un golpe que sabe que está llegando. El resto del primer curso pasó en un borrón de chistes internos, no era parte de historias que se detuvieron justo antes de incluirme. Para cuando se despejaron las placas, pude sentir el silencio quemar en mi pecho. No enojo exactamente, sino algo más agudo, el tipo de alerta que obtienes cuando te das cuenta de que no eres sola un extraño en una habitación. Eres el object de que algo se construya cuidadosamente. No sabía cuándo golpearía, pero yo sabía que ella lo haría. Y la forma en que la energía de todo se orbitó a su alrededor, mirando sus señales, reflejando su tono, me dijo que cuando lo hizo, nadie intervendría, lo cual estaba bien, porque esta vez no contaba con nadie para defenderme. Ya había decidido que lo haría yo mismo, y cuando finalmente hablé, no iba a decir lo suficiente como para sobrevivir la noche. Iba a decir lo suficiente para cambiarlo para siempre. El segundo curso todavía se estaba sirviendo cuando sucedió. Mi había ido mesa bajo el pretexto de obtener un vaso de agua del aparador, aunque la verdad era que necesitaba espacio. El aire, alrededor de esa mesa, tenía la densidad de una habitación cerrada a mediados de verano. Pesado, rancio, difícil de respirar. Cada sonrisa sentido ensayado, cada risa ensayó, cada mirada medida. Caman lentamente, dejando que el ruido se desvanezca detrás de mí cuando entré en el pasillo. La luz allí era más suave, las voces del cocina más distinta. La voz de mi madre en particular llevaba de esa manera siempre cuando estaba hablando en simplemente lo suficientemente fuerte, como para ser escuchado por cualquiera que la persona de la que estaba hablando. Ella tiene suerte de haberla invitado. ¿Sabes? Como ella siempre convierte las cosas en drama. Las palabras eran lo suficientemente agudas como para perforar la calma que había estado tratando de mantener desde que llegué. Ella no tenía que decir mi nombre. El tono solo era suficiente. El pequeño énfasis en afortunado. La pausa antes invitada. La generosidad implícita. Todo diseñado para enmarcar ella como la magnánima, la madre sufrida que extiende la caridad a la hija desagradecida. Me quedé perfectamente quieto, mi mano descansando en el aparador. Mi pulso había recogido. No con sorpresa, no había nada sorprendente sobre su elección de palabras, pero con la precisión de la entrega. Esta era una narración que había estado perfeccionando durante años desde la cocina. La voz de mi tía flotaba en más suave, casi vacilante. Pero Claire, es tu hija de esta anochece. Supone que es. El sonido de la risa de mi madre la interrumpió. No era cálido o divertido. Fue un breve, despectivo exei que sonaba más como la incredulidad que la alegría. No empieces, Margaret. No tienes idea de lo que he tratado, el sacrificios que he hecho, las cosas que podría haber hecho con mi vida, si no tuviera que hacerlo. El resto fue tragado por el raspado de una sartén contra la estufa. Pero no necesitaba escuchar el final. Ya sabía cómo terminaba esa oración. Tomé un lento sip del vidrio que había llenado, manteniendo mis ojos bajos, como si las baldosas del piso pudieran ofrecer alguna forma de estabilizarme. El sabor del agua era metálico, ligeramente amargo. Había algo en la forma en que hablaba que cortaba más quasi, me lo hubiera dicho a la cara. Al menos, un ataque directo sería honesto. Pero esta crueldad casual, era diferente. Era el tipo de desprecio que no nació en el momento, pero se cultivó sobre años, ensayados en privado, refinado, hasta que se pueda entregar con la suavidad de un hecho. Era el certeza en su tono que se quedó conmigo, la forma en que ni siquiera se molestó en bajar su voz lo suficiente como para protegerme de escucharlo. Tal vez no le importó si lo hizo, tal vez ella quería que lo hiciera. Se acercaron los pasos. Gambiel y Jerome, fingiendo enderezar un marco de imagen torcido en La Perd, apareció mi primo, llevando un vaporplato hacia el comedor. Me pasó sin mirar, como si yo fuera otro mueble. Seguí un pocos segundos después. El ruido de la mesa se hace más fuerte con cada paso. Cuando volví a mi asiento, mi madre ya estaba de vuelta en la suya. Una sonrisa educada arreglada en su rostro como un pedazo de joyas para la que había sacado ocasiones especiales. Sus ojos se encontraron con los míos durante medio segundo, constante, ilegible. I wondered if she was gauging whether I'd hurt her, and if so, what I might do about it. I eased into my chair. De plato frente a mí, ahora lleno de comida Nami. Alrededor, la conversación fluyó de nuevo. Mi hermano menor burlan de mí, uno mayo ere. Mis primos intervienen de risa. Cada palabra, cada risa parecía moverse a mi alrededor, nunca a través de mí. Recogí mi tenedor, pero no di un mordisco. Mis pensamientos fueron lo suficientemente fuerte como para ahogar la charla. Nadie más en la mesa sabía lo que acabo de escuchar.
y no estaba dispuesto a darle la satisfacción de reaccionar de inmediato. Ella esperaría que, un estallido, una grieta en la compostura, pudo aprovechar y girar en una historia sobre mi inestabilidad. Pero lo que ella no sabía era que ella solo confirmé algo que sospechaba desde que entré. Esta cena no era sobre la celebración. Ni siquiera se trataba familia, se trataba de establecer el escenario. Cada mirada, cada exclusión sutil, cada interrupción calculada, todo fue preparación para algo más grande. Y si ella fuera construyendo un escenario, claramente tenía la intención de pararse en él. La cosa era que yo también podía pararme. Apreté un pedazo de la comida con mi tenedor. Forzó una pequeña sonrisa medida y se unió a la risa en el extremo más alejado de la mesa. No porque encontré algo divertido, sino porque era el camuflaje perfecto. Ella podría pensar que ella era la única preparándose para una actuación esta noche. Aparecería que pronto estaba equivocada. Cuando las placas para el segundo curso se despejaron, la mesa cambió a ese cómodo caos de una comida familiar. Conversaciones superpuestas, cubiertos clanding, gafas rellenadas, cómodas para todos excepto yo. Desde donde me senté, sentí que estaba mirando la noche a través del vidrio. Pude ver la calidez, escuchar la risa, pero nada de eso me llegó. Cada vez que pensaba había encontrado una manera de entrar, la apertura se cerró antes de poder tomarla. El arreglo de los asientos lo empeoró. Mi mayor hermano estaba a mi izquierda, pero en ángulo hacia mi madre. Su cuerpo se volvió lo suficiente como para dejarme fuera. Frente a mí se sentó a mi primo, que sonrió cortésmente cada vez que nuestros ojos se encontraban, pero nunca comenzó una conversación conmigo. On my right, the chair stayed empty. El único asiento desocupado en la mesa. Él no fue un error en esta familia. Nada sobre cómo se colocaron las cosas. Mis hermanos estaban en medio de una historia sobre unas vacaciones en Montauk. Dios, ¿recuerdas la tormenta? Mi hermano menor se rió como pude olvidar. El mayor respondió. Pensamos que la casa iba a volar. Había estado allí ese verano, y podría haberles contado sobre la forma en que el viento araba contra las ventanas, o como todos habíamos dormido en la sala de estar, para estar juntos. Incluso abrí la boca para decirlo, pero antes de que pudiera, mi madre saltó con su propia versión, y la historiaron de Sin Mian. Esto sucedió una y otra vez. Un primo mencionó un restaurante que amaba. Había estado allí la semana pasada. Mi tía presentó una exhibición de arte, también lo había visto, pero cada vez que me inclinaba para unirme, ella conversación cambió como una escuela de peces que se alejaba de un depredador. La verdad era que no era peligroso para ellos. I feel inconvenient. Mi presencia requirió una especie de cortesía que no querían dar. Y entonces fue más fácil dejarme fuera por completo. En un momento, mi tía me pasó la canasta de pan y ofreció una sonrisa que no alcanzó sus ojos. ¿Todo está bien, Clare?, preguntó. Su voz demasiado ligera, como si estuviera tratando de sonar casual. Ana, sintían bien, gracias tú. Y pasó la canasta. Ella no preguntó nada más. El siguiente momento de conexión cercana vino de mí, la esposa del hermano menor, que me preguntó por mi trabajo. Uno de mis colegas dijo, «¿Estás trabajando en algo grande?», ella dijo, genuinamente curioso. Empecé a responder, «Sí, he is», pero mi madre voz cortada por la mía como un cuchillo. «No entremos en eso ahora», dijo con un poco de risa, como si mi trabajo era algo inapropiado para criar durante la cena. La mesa siguió adelante sin dudarlo. Mi cuñada miró yo brevemente, casi disculpando, pero no presioné. Me senté en mi silla, dejar que el ruido de los demás llene el espacio donde había estado mi voz. No fue solo que hubiera sido interrumpido, fue que nadie parecía notar o preocuparse por haber sido silenciado. Esto no fue una simple grosería. Anne fue coreografía. Mimerther was setting the rhythm, and everyone else was following it. Ella tuvo una audiencia esta noche, y yo fui el acto. Ella estaba construyendo hacia... Eso estaba claro ahora. Ella me mantenía pequeña, contenida, invisible, hasta que decidió era hora de hacerme visible, pero solo en sus términos. Hubo un momento a la mitad del plato principal cuando atrapé ella mirándome. No estaba sonriendo, pero tampoco parecía enojada. En su expresión era algo completamente diferente. Una especie de anticipación tranquila. Era el aspecto de alguien esperando el momento perfecto para atacar. Y conociéndola, sería el tiempo para que el golpe aterrice con los testigos máximos. Tomé mi agua lentamente, sin romper el contacto visual hasta que ella miró lejos. «Pin», pensé Anne. «Déjala hacerla moverse». Lo que no se dio cuenta fue que la había estado mirando también. Y en el momento en que abrió esa puerta, estaría lista para caminar a través de ella. Vino durante lo que debería haber sido la
parte más segura de la noche. La pausa entre el plato principal y el postre cuando las personas se aflojan los hombros, vuelve a llenar sus gafas y se dirigen a una conversación más ligera. Las placas habían sido despejadas, se estaba viendo café y miel. Hermano menor estaba contando una historia sobre un desastroso viaje por carretera que él y su esposa habían hecho el verano pasado. Todos eran riendo, incluso Joan. Entonces mi hermano mayor se volvió hacia mí. Su voz levantó lo suficiente para llamar la atención de la mesa. ¿Recuerdas cómo solía estar Clara en cada viaje por carretera?, dijo, sonriendo. Y luego, a la mitad de la vida, llamaría a papá llorando, porque se había quedado sin dinero. Hubo un ritmo de silencio. Esa pequeña pausa antes de que la gente decida si algo se entiende como una broma o un insulto. Entonces llegó la risa. Dudante al principio, luego más fuerte. Incluso mi tía se rió, aunque se cubrió la boca a mitad, de camino como si supiera que no debería. Sonreí porque eso es lo que lo haces en mi familia, cuando la broma es sobre ti. Sonríes, juegas, demuestras que puedes tomarlo, pero por dentro, las palabras tenían un peso diferente. La historia ni siquiera era precisa. Le pedí ayuda a papá una vez cuando tenía 19 años, en quiebra, y a la mitad del país en un automóvil que se estaba desmoronando. Pero en la revelación de mi hermano, se había convertido en un definiendo la falla del personaje, una mordaza, en la que todos estaban en el que estaban todos. Pero yo, así es, mi madre intervino, su luz de tono, pero sus ojos se fijaron en mí algunas cosas. Nunca cambiaron, eran solo 5 palabras, pero estaban cargadas. La forma en que ella los dijo, la implicación, no se trataba de un solo viaje por carretera, se trataba de quién pensaba que era, y siempre lo sería. La mesa estalló nuevamente en la risa, esta vez más fuerte, más segura, y ahí estaba, el primer golpe. No es el golpe de knockout, aún no, pero la huelga de apertura, un golpe público, disfrazado de broma, enmarcada para que sí reaccionara. Mirarí a sin humor, demasiado sensible, imposible de complacer. Tomé mi café lentamente, dejar que la calidez me cubra la garganta y me recordara la decisión que había tomado antes de llegar. No iba a ir a darle a ella o a cualquiera de ellos una victoria fácil. La conversación se alejó de mí volviendo a las historias de viajes y al trabajo de trabajo, pero el aire alrededor de la mesa había cambiado. Pude sentir la corriente subterránea ahora, la forma en que ciertas miradas se deslizaban en mi dirección, como si la gente revisara para ver si había mordido el anzuelo. Y mantuvo mi expresión tranquila, incluso débilmente divertida. Pero mi mente era más aguda, más alerta. Esa oración de mi madre había dicho todo lo que necesitaba saber. Ya no solo esperaba el momento adecuado. Ella se estaba calentando probando las aguas, viendo hasta dónde podía empujar sin perder la habitation. Recordé las palabras en las que había escuchado el pasillo antes. Ella tiene suerte de haberla invitado, y sentí que hicieron clic en su lugar con este momento. Ella estaba construyendo una pieza narrativa por pieza, y esta era su forma de asegurarse, de que el resto de la mesa me viera como quería. No fue suficiente para ella pensar que era un error. Ella también necesitaba que todos los demás lo crean, como trajo el postrín. Ella cambió la conversación hacia las tradiciones familiares. ¿Recuerda cuando solíamos hacer el Día de Acción de Gracias en la abuela? Ella dijo, sonriendo hacia mis hermanos. Era mucho más fácil en ese entonces. Todos conocían su lugar. Las palabras aterrizaron como un ruido sordo en mi pecho. No me miró cuando lo dijo, pero no tenía que hacerlo. El mensaje fue claro. Era él que había dejado de conocer mi lugar. Di un bocado de postre, dulce y pesado, y dejé que el silencio entre nosotros crecer. Ella me estaba empujando hacia una reacción. Podía sentirla apoyarse en él, tratando de crear el momento donde ella tendría todos los ojos sobre mí antes de entregar su línea final. Miré la mesa hacia ella, atrapándola solo mientras miraba hacia otro lado, y sabía que el verdadero golpe aún no había llegado. Este fue solo el comienzo. Y cuando finalmente giró, yo iba a estar listo para retroceder. El postre casi se había ido, la cafetera haciendo sus rondas lentas, cuando mi madre decidió hablar directamente conmigo por primera vez esa noche, de una manera que todos podían escuchar. Ella dejó su taza con un clink delicado, se recostó ligeramente y sonrió en esa cuidadosa forma de anfitriona que tenía, cuando quería que parecieran sus palabras en nero incluso cuando no lo eran. ¿Sabes, Claire?, comenzó, tengo que decir, siempre has sido resistente. La palabra colgaba allí, solo lo suficiente como para que yo sienta el peso de la pausa. Resiliente en la boca de mi madre. No fue un cumplido, fue un reconocimiento de revés,
del tipo que le das al Gwyn que ha tenido una vida dura. La mayoría su propia culpa. Has pasado tanto el a continuo. Su mirada estable en el mío. Y sin embargo, de alguna manera sigues adelante. Eso es admirable. Alrededor de la mesa, pocas personas murmuraron el acuerdo educado. Mi tía sonrió vagamente. A mi primo asintió. Mis hermanos mantuvieron sus ojos en sus platos. Si alguien más lo hubiera dicho, tal vez hubiera sido inofensivo. Pero viniendo de ella, sigues adelante, sonó menos como elogios y más como a no. Tengo idea de cómo has logrado raspar por tanto tiempo. No fueron las palabras ellos mismos. Era el tono, la historia, el hecho de que conocía su idioma mejor que nadie. Agradecí ella. Mi voz tranquila, mi expresión neutral, resiliente no era lo peor que me había llamado, y no era bo y a dejarla ver aterrizar. Pero noté la forma en que ella inclinó la cabeza ligeramente después de responder, lo suficiente para registrar la decepción. Había estado buscando una grieta, alguna señal de que había golpeado el nervio que estaba apuntando para. Se movió en su asiento y se dirigió al resto de la mesa. Quiero decir, recuerda todo el desastre con ella apartamento el año pasado, dijo, mirando a su alrededor como si estuviera compartiendo una anécdota humorística. La mayoría de la gente habría caído aparte, pero no Claire. Ella solo sobrevivió. Podía sentir varios pares de ojos sobre mí. No sabían los detalles, lo suficiente como para imaginar una versión de eventos en los que yo era el protagonista de un drama medio vergonzoso. En su dicho, mi aviso de desalojo, no se trataba de un arrendador corrupto, se trataba de mi incapacidad para manejar mi propia vida. Mis meses de cuidadosa resolución de problemas se redujeron a una peculiaridad de personalidad, SEUPRVIVE, NCIAA, través de la terquedad. La conversación continuó sin perder el ritmo, pero pude verla mirándome fuera del rincón de su ojo. Ella estaba dando vueltas, probando los bordes, viendo cuánto podía presionar, sin girar la mesa. CO entra ella. Sabía exactamente lo que estaba haciendo porque era la misma estrategia que había usado cuando era adolescente. Chiplejos lentamente frente a una audiencia hasta que el golpe final se sintió inevitable. Por ahora, podía ver la forma de la noche más claramente que nunca. La invitación fría, la recepción fría, los comentarios escuchados, la broma sobre mi dependencia financiera, y ahora, el cumplido envenenado. Era un patrón, y ella estaba trabajando paso a paso por paso, el final del juego. Ella quería que su comentario de corte fuera la joya de la corona de la noche, lo que todos recordar. Mantuve mis manos dobladas en mi regazo, mi postura se relajó. En la superficie, era solo otro invitado disfrutando del postre, pero por dentro, estaba tomando notas mentales con la precisión de una cortetaquígrafo. Ella pensó que estaba construyendo el escenario. Lo que no se dio cuenta fue que cada pieza que era establecer en su lugar, era uno que podía usar también. Cuando finalmente, miró, satisfecho, había hecho su punto. Dejé que los ojos se demoran en ella por un momento más. Si quisiera ver la resiliencia, le daría algo mucho más memorable porque, cuando llegó su momento, cuando finalmente intentó dejar caer la línea, claramente había estado salvando. No iba a retroceder, iba a quemar todo el guión. La mesa se había calmado de esa manera cuando todos están cómodamente llena, y la noche está en rolle hacia su acto final. Las copas de vino estaban medio vacías, las horquillas descansaban perezosamente en el postreplatos, las conversaciones se suavizaron en grupos más pequeños. Fue entonces cuando mi madre decidió que era hora. Ella se enderezó su silla, una señal sutil pero inconfundible de que estaba a punto de reclamar la habitación. Las conversaciones laterales se desvanecieron casi instintivamente. Los ojos se dirigen hacia ella. Ella fue el centro gravitacional nuevamente. Ella levantó su vaso, el tallado, delicado entre sus dedos. Solo quiero decir, comenzó. Su voz cálida y clara. Lo maravilloso que es para tenga a todos aquí, esta noche. Un murmullo cortés de acuerdo. Se movió a través de la tabla. Ella miró hacia mis hermanos, mis tías, los primos, cada uno tiene un pequeño asentimiento, una sonrisa. Entonces sus ojos aterrizaron a mí, y por supuesto dijo, su sonrisa se apretó casi imperceptiblemente. Claire. Ella dejó que mi nombre se quedara allí, como si lo prueba. Tú, continuó, eres otra cosa. Podía sentir el cambio. Algunas personas se inclinaron ligeramente hacia adelante, sintiendo a dónde podría ir, pero lo suficientemente inseguros como para quedarse quieto. Siempre ha sido diferente del resto de nosotros, desafiante, impredecible, y a veces se detuvo,
lo suficiente para que el silencio se sienta incómodo. Has hecho las cosas más difíciles de lo que necesitaban ser. Sus ojos no se fueron mía, pero ella agregó como para suavizar el golpe. Supongo que eso es solo Quiensen. Y ya sabes. Ella inclinó la cabeza. Su voz cayó en un tono que sonaba. Si estoy siendo honesto, nunca deberías haber nacido. Las palabras no se estrellaron en la mesa como lo haría un grito. Ellos no necesidad de hacerlo. Se deslizaron en el espacio entre nosotros como un cuchillo deslizándose limpiamente. Entre las costillas, para unlati. La mandíbula de mi hermano mayor se apretó casi imperceptiblemente. Mi hermano menor alcanzó su copa de vino pero no vivió. Nadie dijo una palabra, no miré lejos de ella. Si lo hiciera, ella lo tomaría como sumisión. En cambio, me senté perfectamente aún. Mis manos se doblaron cuidadosamente sobre la mesa. Dejé que el tranquilo se estirara hasta que se volvió insoportable. Cuanto más tiempo fue, cuanto más la incomodidad cambiaba de mí a todos los demás. Observé su rostro con cuidado. No hubo arrepentimiento allí. No conmoción ante sus propias palabras, solo un pequeño levantamiento de la barbilla, como si, finalmente hubiera dicho lo que había estado reteniendo toda noche. Podría haberme reído, podría haber llorado, podría haberme levantado y salido, pero ninguno de ellos lo habría sido suficiente. Había querido una escena, algo que luego podría enmarcar mientras Claire reaccionaba de nuevo. No iba ir, del eso. Entonces, me mantuve tranquilo, deliberadamente, calculadoramente tranquilo, tomé un sorbo lento de mi vaso de agua, lo volvió a colocar hacia abajo, y finalmente habló. Cosa interesante que decir en tu cuentacena de cumpleaños. Mi tono era uniforme, mis palabras se midieron, pero el aire en la habitación parecía contraerse. Algunas personas cambiaron en sus asientos. Entonces vi un parpadeo en sus ojos. No temer exactamente, sino un destello de algo así como precaución, porque en ese momento ya no estaba desempeñando mi papel habitual. No era el tranquilo absorbiendo el golpe. Yo era el que sostenía él. Silencio rehén. Nos quedamos encerrados así por otro momento. Madre e hija al otro lado de la mesa. El resto de la familia atrapada en el espacio congelado entre nosotros. Era la apertura para la que había estado trabajando toda la noche. Pero Elano parecía darse cuenta de que también se había convertido en mí. Y sabía sin duda que lo que dije a continuación decide cómo se recordaría esta noche. No, respondí de inmediato. No porque no tuviera palabras, y tenía mucho, pero porque quería que se sentara en él. El silencio se extendía a través de la mesa como una lámina de vidrio. Nadie movido para romperlo. Incluso el sonido de los cubiertos se había detenido. Los pocos que todavía le quedaban el postre simplemente miraban a sus platos. Dejo que mis ojos viajen lentamente, deliberadamente, de una cara a otra. Mis hermanos, mis tías, mis primos, cada uno evitó mi mirada en el momento en que los alcancé. Mi madre fue la única que no miró hacia otro lado. Ella estaba quieta usando la misma expresión compuesta, pero ahora había algo nuevo. La contracción más pequeña en la esquina de la boca, como si estuviera resistiendo el impulso de llenar el espacio que estaba sosteniendo. Descansé los codos ligeramente sobre la mesa, inclinándose hacia adelante lo suficiente para cerrar la distancia, sin hablar. Puedes contar mucho sobre una persona cuando te lleva su capacidad para dictar el ritmo. Mi madre estaba acostumbrada a controlar el tempo de cada conversación, lo suficientemente rápido como para mantenga la ventaja, lo suficientemente lenta como para que la gente se incline. Pero ahora, sin decir nada, no tenía a dónde ir. Electros comenzaron a inquietarse. Mi primo se aclaró la garganta en silencio. Mi hermano mayor se movió en su asiento, como si preparándose para decir algo, pero pensando en eso. El aire en la habitación era lo suficientemente pesado como para que casi pudiera sentirlo presionando contra mi piel. Cuando finalmente hablé, no levanté la voz. Ese es un sentimiento interesante para compartir frente a su familia. Dije, mi tono como nivel, como si hubiéramos estado discutiendo el clima. La tensión en la habitación afilado. Alguien tosió suavemente. Ella inclinó la cabeza, fingiendo inocencia. Es solo la verdad. Ella respondió con el tipo de crueldad casual que había definido gran parte de mi vida. Como si considerara sus palabras. La verdad, dije, es algo extraño en una cena familiar, especialmente cuando es del tipo que se ha disfrazado para parecer honestidad. Pero realmente, dejé ella oración cuelga sin terminar. Vi la forma en que sus dedos se apretaban ligeramente alrededor del tallo de su copa de vino. Anna Crack, de línea en la actuación. Has estado tratando de contar una historia esta noche, continué,
Mi voz todavía calma conversational, uno en el que soy el problema, la carga, el error. Es inteligente, de verdad, hacerlo en pequeños pedazos, para que se sienta inofensivo. Una broma aquí, un cumplido con los dientes allí. Y entonces, el gran final. Alguien en la mesa cambió incómodamente. Los ojos de mi tía se lanzaron entre nosotros. «¡Pero aquí está!», él dije, reclinándose ahora, dándole espacio que no había ganado. He estado escuchando toda la noche y creo que es solo justos. Todos los demás también escuchan el resto de la historia. Su sonrisa no desapareció, pero vaciló lo suficiente para demostrar que había perdido el agarre fácil que había tenido durante la noche. No me lancé a todo de inmediato, que lo haría ha sido demasiado fácil para ella, para despedir como unarable. En cambio, dejé que el silencio se asentara de nuevo, más pesado esta vez, porque ahora toda la mesa estaba esperando que hablara. Y en esa pausa, el poder cambió. Por primera vez esa noche ella no era la que sostenía la habitación. Eran cuando finalmente abrí mi boca nuevamente. No fue para atacar a Naun. No, él fue para hacerla preguntarse cuánto estaba dispuesto a decir. Me he mantenido en silencio durante mucho tiempo, dije suavemente, principalmente fuera de respeto por esta familia. Pero el respeto es una calle de dos vías. Y esta noche lo has dejado muy claro en qué dirección corre el tuyo. El silencio que siguió no fue el mismo silencio frágil de antes. Este tuvo consecuencia. De peso miré hacia abajo mi plato. Luego la devuelve a ella. Estoy listo para decirle a mi lado, dije, y creo que lo encontrarás un poco más duro reírte que el que has estado contando. Nomi, si hay algo que mi madre me había enseñado, es eso. El tiempo lo es todo. Había pasado toda la noche estableciendo su ritmo, dejando que la tensión se construyera hasta que pudiera entregue su línea para obtener el máximo impacto. Ahora era mi turno de usar la misma táctica contra ella. Mantuve mi voz incluso. ¿Recuerdas el último día de Acción de Gracias? Su expresión no cambió, pero vi el ligero estrechamiento de sus ojos. De curso, dijo. ¿Cómo dijiste a todos que olvidé traer los pasteles? Pregunté. Cuando realmente me dijiste, ¿no traer nada porque ya los habías ordenado? Hubo una pausa. Mi hermano menor miró de su café. Mi tía cambió en su asiento. Nunca dije, comenzó mi madre. Lo hiciste, yo dijo. Todavía tranquilo. Todavía a nivel. Me dijiste por teléfono el día anterior no traigas nada. Lo tenemos cubierto, Annie. Luego, frente a todos, hiciste una broma sobre mí nunca contribuyendo. Reímos. Se rieron. Me quedé callado. Su sonrisa se endureció, pero no interrumpió de nuevo. Me incliné ligeramente hacia adelante, hablando con toda la mesa ahora Ney, y esa no es la única vez, ¿verdad? Hubo el año en que me mudaba de apartamentos, y le dijiste a todos que rechazó tu ayuda. La verdad era que nunca te ofreciste. Descubrí. Más tarde le dijiste a mis hermanos que no quería el familia involucrada. Nadie en la mesa habló. No fue porque no me creyeron, fue porque lo hicieron. No querían admitirlo. Dejo que mis ojos los pasen lentamente antes de regresar a ella. Siempre ha sido como pequeñas historias, pequeños cambios. La verdad suficiente para hacer que la mentira sea creíble y siempre en público. Siempre con una audiencia porque, si dices algo con la suficiente frecuencia, las personas comienzan a creerlo. La mano de mi madre se apretó alrededor de su copa de vino. Ella todavía no me había apartado, pero la quietud en su rostro ya no era control. Él fue restricción. Decidí cerrar la distancia más. ¿Sabes qué más escuché esta noche? Dije mientras estaba en el pasillo obteniendo un vaso de agua. Sus labios se juntaron. Le dijiste a la tía Margaret que tuve la suerte de estar aquí, que has hecho sacrificios por mí, que tu vida hubiera sido mejor si no hubiera nacido. La reacción alrededor la mesa era sutil. Algunos ojos se abrieron. Una mano se congeló a mitad de camino a una taza, pero fue suficiente para decirme que lo haría. No escuché algo como esto antes. Incluso, si no tan directamente, no levanté mi voz, pero me aseguré de que mis palabras fueran claro. Preguntándome si era yo o si era demasiado difícil, demasiado diferente, y me he inclinado yo mismo en todas las formas posibles de tratar de ser el tipo de hija que le gustaría reclamar. Pero la verdad es que nada que hice alguna vez iba a cambiar esta historia que has estado contando, porque la historia nunca fue sobre mí. Se trataba de ti. Necesito a alguien a quien señalar cuando no querías mirarte a ti mismo. Ella abrió la boca como para responder, pero yo seguía adelante, sin darle espacio para interrumpir. Te he visto convertir mi vida en una historia de advertencia por el resto de la familia. He escuchado mientras vestiste la crueldad como honestidad. He sonreído a través de chistes que no eran chistes,
y he recibido cumplidos que eran solo insultos, con mejores modales. Y durante mucho tiempo, me dije que era más fácil dejarte tener la última palabra. Me detuve entonces, no para su beneficio, sino para el mío, sentir el peso de lo que yo estaba a punto de decir a continuación. Esta noche, he terminado de dejarte tenerlo. Las palabras parecían espesar el aire entre nosotros. Ella se sentó, ligeramente, su postura aún en posición vertical, pero ahora sus ojos son más agudos. Calculando al alrededor de la mesa, nadie se atrevió a hablar, incluso los que se habían reído antes. Ahora mantenían las manos dobladas, sus expresiones neutrales. Dejo que mi mirada barriera la habitación una vez más, disfrutando de la incomodidad, la inquietud, la realización acomodándome, y luego la miré. Querías hacerme pequeño esta noche, dije suavemente, pero la cosa acerca de empujar a alguien a una esquina, a veces dejan de tratar de escapar, a veces retroceden. La habitación era así que aún así podía escuchar el débil tic-tac del reloj en el pasillo. La cara de mi madre no había cambiado mucho, pero su quietud ya no era control. Fue reforzando. Ella sabía que el final de este intercambio no le pertenecería a mí. Senté ligeramente, dejando que la tensión respirara. No necesitaba sentir el silencio. El peso de esto estaba haciendo más daño que cualquier voz elevada podría. Has tenido tu opinión esta noche. Comencé, mi tono medido. Y durante la mayo, ¿eres parte de mi vida? Has tenido la última palabra. Has dado forma a la forma en que la gente me ve en esta familia. Has elegido las historias que escuchan. Why has decided una y otra vez que tu verdad es la única verdad que importan. Sus labios se presionaron juntos. Y por primera vez esa noche, se veía lo más mínimo inseguro de sí misma. Yo continúa, todavía tranquilo, pero aquí hay algo que nunca has podido controlar. Ann, ¿cómo te veo? Y después esta noche, creo que es justo que haya dejado de guardar eso para mí. Me incliné hacia adelante, los codos sobre la mesa y ojos cerrados con ella. Dices que nunca debería haber nacido. Bueno, si eso es cierto, entonces cada sacrificio te gusta alardear fue por nada. Cada historia que cuentas sobre lo difícil que fue criarme, cada suspiro, cada queja sin sentido porque nunca me quisiste en primer lugar. Y sin embargo, aquí estoy, todavía aquí, todavía viviendo una vida que no es tuya para narrar. Su copa de vino todavía estaba en su mano, pero sus dedos me había apretado tanto a su alrededor que casi esperaba que se rompiera. ¿Querías que me sintiera pequeño esta noche? Dije, mi voz suave, pero estable. Pero todo lo que has hecho es mostrar a todos aquí exactamente lo pequeño que tienes que ser para tratar a tu propia hija por aquí. La mesa estaba en silencio. Nadie nos miró directamente a ninguno de nosotros. Fueron atrapados entre el impulso de vete y la compulsión de presenciar el final. Empujé mi silla hacia atrás lentamente. El sonido fuerte en la habitación tranquila y no se apresuró. Todo sobre este momento necesitaba ser deliberado. Mientras estaba de pie, coloqué mi servilleta perfectamente en el mesa y enderezado mi postura. Así que aquí está mi verdad, dije. Si ser parte de esta familia significa aceptar que soy un error, entonces te lo haré fácil. Ya no tienes que reclamarme. Miré alrededor de la mesa, no para medir reacciones, pero para dejar que mis palabras se asienten donde necesitaban. Y llevado el peso de tu versión de mi largo suficiente. De ahora en adelante, llevaré el mío. Sin ti, me volví hacia ella. Mis palabras finales, tranquilas, pero corteidas. Ya no recibes la última palabra. Sí. Alcancé mi abrigo sobre ella, silla vacía a mi lado. La deslizó lentamente y caminó hacia la puerta. El sonido de mis pasos parecía antinaturalmente fuerte en el silencio. A nadie me detuvo. Nadie me llamó. Incluso mi madre se quedó sentada, mirando el espacio y acabo de ir. Cuando llegué a la puerta, me detuve por un breve momento, no para mirar hacia atrás, sino para respirar por última vez. Ese aire estaba a punto de dejar atrás. Luego lo abrí y salí al frío. El pasillo se sintió más ancho que sostenía. Cuando leí la noche, aire más nítida pero más limpia. Todavía podía escuchar el débil zumbo de la conversación, reanudando detrás de mí, pero ahora estaba distante, amortiguado, irrelevante. Por primera vez en años, me sentí ligero. No feliz exactamente, todavía no, sino más ligero. No había venido a cenar planeando alejarme de mi familia por Olotinia, y el suelo debajo de mis pies se sintió más estable por ello. Camen, por la calle sin mirar hacia atrás, mis manos calientes en my bocats, a pesar del frío invernal. El ruido de la ciudad me tragó, y lo dejé.
cada paso que me lleva más lejos del persona que pensaban que conocían. Esta noche dejé la mesa en mis términos y supe que nunca volvería a sentirme. Ellas puertas del ascensor tardaron una eternidad en llegar, pero no me importó. Cada segundo parado allí en el pasillo con poca luz, se sentía como una exhalación que había estado sosteniendo durante años. Mi pulso era estable ahora. Los bordes afilados de la adrenalina se desvanecían en algo más tranquilo, algo más limpio. Cuando las puertas finalmente se abrieron, entré y presioné el botón para El Sulo Piso. Cuando cerraron, capté un breve reflejo de mí mismo en el panel reflejado. El cuello de la capa se detuvo contra el frío. Cabello ligeramente fuera de lugar por la calidez del apartamento, los ojos despejados de una manera que no había visto. En mucho tiempo, por primera vez, no estaba buscando signos de derrota en mi cara, y no encontré ninguno. El viaje hacia abajo fue tranquilo, solo el débil zumbo de la maquinaria. Entonces, me di cuenta de que el silencio se sentía diferente aquí que en la mesa. Allá arriba, había sido sofocante, armado. Aquí abajo, se sintió como libertad. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, el edificio la vi, me saludó con el aroma agudo del aire de invierno a la deriva, a través de las puertas de vidrio. El portero levantó la vista de su escritorio, y me dio un pequeño asentimiento, pero no me detuve. Mis botas hicieron clic suavemente contra el piso pulido, mientras caminaba directamente a la noche, afuera. Nueva York estaba haciendo lo que siempre hace, moviéndose, corriendo, viviendo. Autos siseadosa, lo largo de las calles húmedas, voces transportadas en ráfagas de peatones agrupados. El vapor se acurrucó de las rejillas del metro. Dejo que ellos sonidos me envuelven, reemplazando el eco de la voz de mi madre con algo vivo. Algo real no tenía un destino. Acabo de pasar por ventanas iluminadas donde viven extraños, se desarrollaban en escenas en miniatura. Más allá de la esquina de Lee, su signo de neón parpadeando. Más allá de la librería que solía visitar después del trabajo antes de dejar de hacer tiempo, para mí, halo frío en mis mejillas, pero lo acogí. Me mantuvo anclado en mi cuerpo en este momento, en algún lugar entre 7 y 8. Me detuve en un cruce de peatones, y me di cuenta de que no estaba pensando en lo que acababa de suceder. Estaba pensando sobre lo que ya no pasaría. Ya no aparecen. Las cenas que ya se refieren al impacto. No más medición cada palabra en caso de que se convirtiera en municiones más tarde. No más sentarse en una mesa donde se tolera mi presencia. ¿No, querida? El pensamiento no parecía pérdida. Se sentía como la eliminación de algo pesado, que había llevado tanto tiempo, que había olvidado estaba allí. Crucé la calle cuando la luz cambió. El brillo de la ciudad se refleja en el pavimento resbaladizo. En mi mente, la escena de arriba, repitió las palabras de mi madre. Mi propia respuesta. La quietud que siguió. Durante años, había imaginado confrontarla, pero siempre lo había imaginado que terminaba con gritos, con lágrimas. En cambio, había terminado con el control. Mío, que me di cuenta era el Victoria real. No es el hecho de que había hablado, sino la forma en que lo había hecho, sin dejar que ella me metiera en el caos en el que prosperó. Giré por una calle lateral más tranquila, del tipo donde puedes escuchar tus propios pasos. Un delgado la capa de escarcha brillaba en los autos estacionados. En algún lugar en la distancia, una sirena lloró y luego se desvaneció. Pensé en que mañana se vería como para ella, las llamadas que haría, la versión de la historia que él la contaría, cómo me había avergonzado ella, cómo había entendido mal sus palabras, cómo había reaccionado exageradamente. Pero también sabía que no importa cómo lo enmarcara, no olvidaría la apariencia en mis ojos cuando me puse de pie de esa mesa. Ella no lo haría. Olvida que por una vez no pudo alejarse pensando que había ganado. Cuando finalmente dejé de caminar, estaba de pie fuera de mi propio edificio. Ni siquiera me había dado cuenta de que me había dirigido a casa. Sac mis labios, el frío de metal contra mi piel, y abrió la puerta. En el interior, el olor familiar de mi apartamento me envolvió. Me quité el abrigo, lo colgué en el gancho, y estuve allí por un momento en la tranquilidad. Esta vez, la tranquilidad no se sentía vacía. Se sintió ganado esta noche. Me había alejado de la mesa de mi familia por última vez, y aunque podrían contar la historia de manera diferente, sabía la verdad. No fue yo que había perdido algo. Furón. Ellos no dormí de inmediato esa noche. Hice té, acurrucado en el sofá con las luces bajas, y dejan que el vapor me calienta la cara, mientras la ciudad murmuraba fuera de mis ventanas. Mi teléfono se sentó boca abajo en el mesa de centro. Sabía que comenzaría a iluminar pronto. Llamadas perdidas, mensajes no leídos, tal vez incluso uno de él afangiendo que no había pasado nada, pero no lo alcancé. En cambio, me senté con la tranquilidad, no el quebradizo,
cargado de silencio de la mesa de la cena de mi familia, pero del tipo que se siente como el espacio que se abre dentro de ti. Espacio al que no te diste cuenta te habías perdido. Pence, ¿en cuántos años había pasado tratando de encajar en un molde que había construido para mí? Una versión de yo mismo, que era más pequeño, más tranquilo, más fácil de controlar. Me había torcido a formas que no encajan solo para evitar momentos como esta noche, pero la verdad era que momentos como esta noche eran inevitables, San, porque no importa lo que hice, la historia que ella contó sobre mí nunca cambiaría. Y tal vez ese fue el más difícil y liberando cosa para finalmente aceptar. La gente habla de cortar lazos como si fuera un acto de ira, un tipo de quemado todo elección. Pero sentado allí en mi propia sala de estar, me di cuenta de que no se sentía así por mí. No estaba enojado, y no estaba tramando la venganza. Simplemente no quería seguir apareciendo en lugares donde mi valor tenía que ser probado una y otra vez de nuevo. No quería seguir dando a alguien el poder de decidir si era suficiente ese día. Y tal vez lo real, el poder no está en ganar el argumento. Tal vez sea el elegir no sentarse en la mesa en absoluto. Terminé mi té, enjuagó la taza y apagó la luz de la cocina. El apartamento estaba oscuro ahora, excepto por el débil brillo de lámparas de la calle afuera. Me puse de pie por un momento junto a la ventana, mirando la ciudad que me había visto en mi mejor momento y mi el peor. Y pensé, esto es mío, mi espacio, mi paz, mi vida, sin permiso requerido. Me fui a la cama sin revisar mi teléfono. Lo que sea esperado allí, podría esperar hasta mañana o nunca no le debía a nadie. Una respuesta, ya no. Mientras empujaba la manta sobre mí, un pensamiento final se estableció en mí el cofre, como algo que había estado llevando para siempre, pero finalmente había establecido. No me había alejado esta noche porque yo la odiaba. Me había alejado porque me amaba más. No guardé la ira, mantuve la distancia y el paz. Si alguna vez ha tenido que alejarse de una dinámica familiar tóxica, comparta su experiencia en los comentarios. Leí Cada uno soltero, y dime de dónde en el mundo estás mirando ahora mismo. Me encantaría saber hasta dónde esta historia viajes. No olvides suscribirte, para que no te pierdas la próxima historia en todo.